Hola a todos. Como siempre hay que hablar sobre un montón de cosas y estaba pensando en un par de temas sobre los cuales se debería hablar. Bueno, me toca hacer varias cosas estos días, pero vamos a hablar de un tema que veo muchos agujeros, muchas ignorancias, por más que se lo maneja de forma continua. Es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, el hecho de que, por ejemplo, yo diga, que Harvard de esto, pero todo el mundo lo dice, o sea, todo el mundo dice de que hay un kilo de problemas por todas partes, y lo dice, digamos, lo digo yo, lo dice un reputado científico no sé, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo dice alguien de la de la Universidad de Toronto, no, por ponerme en buen grupo, pero también lo dice pues el tipo que tiene, ¿cómo se llama? El sombrerito de aluminio sobre la cabeza, o sea, cualquier persona puede criticar hoy en día y cualquier persona lo hace, y eso hace que la posibilidad de la crítica se vea completamente disminuida, porque todo el mundo está de acuerdo con que se debe criticar, con que se está criticando, que todo está mal, pero que no hay capacidad para abordar, entonces, o sea, no hay capacidad para abordar el problema. Es un lío, es un tremendo lío. De lo que voy a hablar hoy día es lo que es el negocio de las armas y la carrera armamentista, digamos, ya hablé de cuestiones armamentistas y de guerra. Antes no tiene sentido ninguna posibilidad militar de solucionar algo, no tenemos ese tipo de problemas. Ya hablé antes de eso, pero hoy voy a hablar concretamente del negocio de las armas. Pero antes de hablar del negocio de las armas, voy a hablar de la Guerra de las Galaxias. Literalmente. En la película, no me acuerdo cómo se llama, esta última que era mala. Por si acaso es divertida, no es fluida, pero está llena de macanas y es mala la verdad. Obvio que tiene imaginación, diseño por aquí, diseño por allá. Y bueno, como les digo, no es una tortura, pero es mala. Bueno, en esa película hay unos personajes. Estamos hablando de, por si acaso, la Guerra de las Galaxias, no sé, creo que es 8. Sí, creo que es la 8. Esa. El último Jedi, creo que es. No me acuerdo, no importa. El punto es de que en esa película, los buenos de la película, que son el gobierno de la República, que ahora se han vuelto débiles, bueno, se pierden en un país, se pierden en un planeta de asquerosos ricos, ¿no? Entonces toda esa gente es rica, pero asquerosamente rica, y se los ve y se ve esa decadencia total, ¿no? Así estilo Habsburgo, de mucho dinero y poca conciencia, pocos valores y todo lo demás por detrás, ¿no? Porque es un enorme casino, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos asquerosos millonarios, ¿no? Y la galaxia está en pobre, está en pobre, la galaxia está pobre, y estos asquerosos millonarios están ahí gozando la gran vida. Y además creo que tienen esclavos en ese planeta, no recuerdo todos los detalles. ¿Quiénes son esos multimillonarios asquerosos? Solamente podían ser los de una industria, dice la personaje. ¿Qué industria es esa? La industria militar. Asquerosos, ¿no? Asquerosos capitalistas, comerciantes de muerte. Bueno, esa es una idiotez. Y está muy difundida. Y vamos a hablar de la diferencia que existe entre mucho dinero de ganancia y hacer circular mucho dinero, porque hay una descomunal diferencia entre uno y otro. Por si acaso estoy hablando de números que no son secretos para nadie que le interese, están ahí literalmente. El otro día yo dije, no tengo el margen exacto de ganancia, entonces buscaré pues.
Y entonces me metí, agarré la contabilidad de eso y solamente hice un pedazo e hice los números. Tú lo puedes hacer con todos, tú puedes buscar los mejores datos que haya, los mejores informes y puedes hacerlo sin problema. Si quieres darte el trabajo de hacer todo el trabajo completo, ¿no? Yo solo lo he hecho pedacito. Ya. Pero antes, para hablar de cuestiones de márgenes de ganancia, hablemos de Logan Paul. ¿Quién es Logan Paul? Logan Paul es uno de los más grandes creadores en YouTube. Eso no quiere decir que haga unos maravillosos videos, sino son unos videos de esos de desafíos, de chistes, de molestar a la gente, creo. No lo conozco muy bien, pero el punto es que tiene, no sé, digamos 20 millones de seguidores, una cifra monstruosa de ese tipo es. Cada uno de sus videos tiene, el menos visto tiene 1 millón de vistas. Estamos hablando de muchísimo seguimiento. Entonces también tiene auspiciadores, tiene, ¿cómo se llama? Tiene auspiciadores, publicidad, vende sus propios productos, o sea, mercadería, etcétera. Tiene todo él. Y hubo una discusión entre youtubers y, si no me equivoco, con un tipo que se llama KSI, que se supone que es muy grande, o sea, su equivalente, digamos, británico. Y entre los dos dijeron, te reto a una pelea de boxeo. Y esa pelea de boxeo fue un gran evento el año pasado. Y movieron unos 30 millones de dólares. Eso es lo que movieron, 30 millones de dólares. Y Logan Paul es muy cándido al respecto y habla y es honesto. Y yo le creo completamente porque conozco ese tipo de números y bla bla bla, conozco ese tipo de procesos. Y él decía de que por ahí no ha ganado plata. En otras palabras, ellos tienen un evento que mueve 30 millones de dólares y por ahí no gana plata. ¿Cómo es eso posible? En primer lugar, ellos dos fueron a 50-50. En otras palabras, Logan Paul no ganó 30, ganó 15. En segundo lugar, todo lo que es el alquiler del lugar, o sea, del estadio, tienen que pagarlo ellos. Ellos tuvieron que pagar un montón de cosas más. En segundo lugar, Logan Paul de verdad entrenó, tuvo que pagar a su entrenador, tuvo que pagar a todo su equipo, tuvo que ponerse a una dieta, un régimen de entrenamiento, etcétera. Y otros gastos más. Por ejemplo, cuando viajan, el evento se dio en Londres. Cuando viajan llevan a toda su comitiva para filmar los videos y todo lo demás. Todo el gasto de filmación de equipos, de transmisión, corría a cargo de ellos. Tenían que pagar a todas las personas involucradas. Estamos hablando de que alquilas el local. Eso es un costo. Alquilas, mejor dicho, tienes que contratar a guardias de seguridad, ese es otro costo. Tienes que contratar a personas que vendan los tickets, ese es otro costo. Hacer el ticket es otro costo. Encargarte de que todo funcione en todo el bendito estadio es un montón de costos. Encargarte de que todo esté bien iluminado, de que todo puedas filmar, de que todo puedas grabar bien, de que se pueda transmitir por internet, porque es lo que se hizo. O sea, se transmitió por internet, la gente pagó poquísimo, pagó $10 por ver. Conlleva un montón de costos. Entonces, cuando Logan Paul dice que después de 30 millones de gastarse la plata en esto, mejor dicho, de obtener ingresos de 30 millones, no tiene una gran ganancia. Después dijo de que sí, tal vez iba a tener una ganancia, no sé, de unos cuantos centenares, pues, digamos que gane $200,000. Pero has movido un montón de dinero, has ganado esto, Dios mío, no es lo mejor que podrías haber hecho con tu tiempo. Menos él, por si acaso. Él podría haberse ganado muchísimo más dinero haciendo otras cosas, por si acaso. Obvio que hay un beneficio de lo que es la fama, de lo que circula, de todo el dramatismo y todo eso. Hay como se dice, un beneficio indirecto, pero por favor no haces tú eso por ese tipo de cosas. Seamos sinceros, ellos hicieron mal el negocio.
demasiado personal y todo lo demás, pero el punto es ese. El punto es ese. Se puede mover muchísimo dinero y ganar poco. Las grandes empresas, Sony, Mitsubishi, Toyota, General Electric, todas esas grandes empresas mueven muchísimo dinero y no tienen tan elevado margen de ganancia. Y tenemos el margen de ganancia de las industrias militares. ¿Cuál es, digamos? Yo no he hecho toda la contabilidad, pero vi que el que más ganó así cuando le fue re bien, estaban recontra ultra chochos, era una ganancia del 8%. Bueno, 7 y pico, digamos. En otras palabras, mueves esta cantidad de dinero, pero esta es tu ganancia. Se mueve mucho dinero. Obvio que se mueve mucho dinero. Cuesta mucho dinero, pero no todo es ganancia. Imaginen todo el trabajo que se tiene que hacer para construir el motor de un tanque. No estoy hablando del costo del acero. Estoy hablando de todas las benditas piezas que tú tienes que hacer. Entonces tú tienes tu cadena de producción. Haces la bendita pieza, las benditas piezas. Tienes que tener tu cadena de construcción. Tienes que tener tu cadena de prueba y todo eso. Entonces, la industria militar mueve mucho dinero, pero no tiene una gran ganancia. Eso no quiere decir que fulano y mengano no sean ricos con armas. Sí, seguro que sí, pero son pobres pelagatos comparado donde de verdad está la gran industria. ¿Y cuál es la gran industria? Bueno, no sé, Amazon, Walmart, Facebook y otro montón más. Esa es la gran industria con la gran ganancia. Si tú vendes al por menor, tienes que tener una ganancia, digamos, del 50%. Por si acaso, Amazon debe tener una ganancia del 10%, y lo que pasa es que tiene un descomunal volumen de venta. En otras palabras, yo me compré un tatín o un dulce, cuesta $1, lo vendo en $1 con 10 centavos. 10 centavos es mi ganancia. No es gran ganancia, pero si vendo 1.000.000, se suma. Ya. Los 50 más grandes ricos del planeta, ninguno está vinculado directamente con el negocio de armas. Ninguno. Y si quieren pueden darse el bendito trabajo de revisar las 500 personas más ricas y van a ver cuántos están vinculados con el negocio de armas. Tal vez uno. Tal vez. Porque mueve mucho dinero, pero no tiene gran margen de ganancia. Es muy caro, es demasiado caro hacer un bendito tanque. Imagínate que te sale imagínate que te sale $1.000.000. ¿En cuánto lo vendes? 1.200.000, ya, 200.000 es tu ganancia. Sobre eso vas a tener que pagar 1 kilo de impuestos. O 1 kilo de impuestos repartija de dividendos y todo lo demás. No queda mucho. Mejor vender poleras, literalmente. Literalmente. Yo no tengo aquí ametralladoras, aquí tenemos libros, entonces, pero todos tenemos poleras, ya. Entonces es una extraña, es una leyenda urbana el decir que hay muchísimo gran rico en el mundo de los armamentos, y sobre todo hoy en día. Eso, una vez más, ¿no? Eso no quiere decir que no mueva dinero. Por supuesto que mueve un montón de dinero. Eso es lo que estoy repitiendo y diciendo. Pero no hay un gran beneficio. No hay enriquecimiento. Sobre todo un enriquecimiento espantoso. En el sentido de grandes márgenes de ganancia, no saber qué hacer con el dinero y bla, bla, bla. No, más bien están ahí. Ya, entonces por favor que esta idea quede clara. Que esta idea quede clara para que, bueno, ese tipo de ideas difundidas por
Por ejemplo, la película de la Guerra de las Galaxias y ese tipo de cosas muestran una noción de lo que es, una ignorancia sobre lo que es el comportamiento económico del planeta demasiado grande, demasiado grande. Y por otra parte tenemos lo que es la carrera armamentista. En primer lugar, no es carrera armamentista, porque carrera tú corres para llegar a una meta, ¿verdad? En el caso de las armas no hay una meta. Y a ratos uno se pregunta qué se debe hacer y por dónde se debería ir. Creo que lo que primero que podemos hacer es repartir ideas, compartir este video. ¿Por qué? Porque realmente dentro de lo que es Estados Unidos tenemos una absurda postura política que está buscando hacer de Rusia un enemigo. No se entiende por qué. ¿Por qué? Ya que Estados Unidos es de este tamaño, su economía y todo lo demás, y su poder militar probablemente es comparable, y Rusia es este. Si tú ves una pelea entre estos dos, tú intervienes porque eso es abuso, o sea, no es algo que se pueda hacer, no es algo que se deba hacer. Pero en lo que es armas nucleares, intercontinentales y todo lo demás, los Estados Unidos deben tener más o menos así, los rusos deben tener, oscilamos, no sabemos muy bien, pero digamos, está muy cerca. Es compatible, pero entonces digamos ahí debería haber un respeto por todas esas armas nucleares, pero vayamos rapidito con una conclusión sobre el armamento. Encontramos el arma más destructiva y monstruosa en los años 40, que es la bomba atómica. Si bien desde las bombas atómicas con las que se atacó al Imperio de Japón no se han vuelto a utilizar de manera militar, se probaron en la atmósfera miles de bombas atómicas para pruebas, ¿no? Son pruebas nucleares para ver cómo se comporta el arma y todo lo demás. Miles de estallidos, miles de explosiones aéreas, mejor dicho, de tierra, subterráneas y todo lo demás. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tú tienes esta arma super ultra archipoderosa y cada vez más poderosa en lo que se refiere al kilotón de potencia del arma. La bomba de Hiroshima era de 23.000 kilotones, si no me equivoco. Hoy tenemos megatones. En otras palabras, no 23.000 bomba atómica de Hiroshima, después 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 1.000.000, eso es megatón. Entonces tenemos de 2, 3 megatones, o sea, son estupideces. Son literalmente estupideces porque ha habido muchísimas guerras desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido muchísimas guerras y nunca se le ha utilizado militarmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Si participó Estados Unidos en varias guerras, en varias, es prácticamente, bueno, un montón. Participó Estados Unidos, participó la Unión Soviética. ¿Por qué no se utiliza esa arma? Porque no es un arma ya que tenga sentido militar. Aniquilar la población de esa manera no es militar, ya no es un objetivo, ya no es algo que te permita alcanzar un objetivo. No puede ser destrozar, matar a todo el mundo tu objetivo, ¿verdad? No tiene sentido, literalmente no tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido, ¿para qué seguimos haciendo, mejorando, volviéndolas más rápidas, volviéndolas super hipersónicas a ese tipo de armas? Tenemos que resignarnos a que cualquier problema que haya no puede ser resuelto por vías militares. Una idea tan sencilla, creo que debería extenderse, pero prepárense, no sé, prepárense para hacer cualquier tipo de club, cualquier tipo de marcha, cualquier tipo de manifestación, sobre todo en Europa, sobre todo en todas partes, y que comencemos a renunciar a este camino bélico que no lleva a ningún lado y que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque no hay guerra
Bueno, Estados Unidos de este tamaño, Rusia de este tamaño, no hay conflictos geopolíticos entre ellos y un lago, etc. Bueno, como siempre son muchos temas los que hay que hablar, solo dos ideas, no hay grandes márgenes de ganancia en el negocio militar, por más que muevan muchísimo dinero. Y creo que hay que hablar otra vez más de esto. Muchísimas gracias por su atención, como siempre.